A pesar de que a cierta gente le ha molestado que en este canal se toquen temas ajenos al fútbol, son muchos aquellos los seguidores que han agradecido la forma que se le ha dado a los expulsados a la relación entre deportistas, personajes de la farándula con la maña. Porque más allá de presentar una historia predecible y mórbida, se ha ofrecido una crítica mordaz y una posible moraleja a todas esas historias, algo muy raro de encontrar en la red. En esta ocasión nos adentraremos a una de las historias más complejas que se han visto en la historia de la industria musical y que aún así sigue sin esclarecerse del todo. De entrada, el personaje del que se hablará fue un tipo que abarcó distintos géneros musicales, que tenían un don nato para hacer que sus fanáticos desahogaran sus penas, bailaran al ritmo de la banda y que percibieran un lado distinto de los capos del país con sus corridos. La historia de Valentín Elizalde es digna de una película, de una serie de Netflix o mínimo de una biografía decente. Lamentablemente, la mayoría de los trabajos y semblanzas que recopilan su vida son repetitivas y ofrecen lo mismo, sin atreverse a plantear nada nuevo. Es probable que todos los datos sobre el Gallo de Oro ya se hayan dado. Sin embargo, entre los acontecimientos que marcaron su vida y sus canciones existe una relación muy interesante sobre el tema de la muerte. Su decisión por inclinarse hacia la música y sobre todo, la trágica forma en la que se despidió de este mundo. Valentín Elizalde pasó a ser el ídolo de un movimiento musical, a convertirse en una leyenda de la música popular mexicana. Incluso nadie puede dudar que estaba en lo más alto de su carrera cuando dio el salto hacia el más allá. Justamente la forma en la que se dio el atentado en su contra llamó mucho la atención y ha generado algunas teorías y mitos, pero que ninguno de ellos ha tenido la reflexión y el análisis que se dará en esta historia. Es por eso que hoy te presento La última noche de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Valentín Elizalde fue un cantante mexicano que nació en Navojoa, Sonora, México, el 1 de febrero de 1979. Ha sido uno de los últimos grandes ídolos de la música de banda en las últimas décadas. Sus tonadas y voz son parte de la cultura popular mexicana. Incluso mucha gente que no lo ubica ha escuchado sus canciones en una fiesta, en el transporte público, en los mercados y en muchos lados más. Porque el Gallo de Oro fue un chico que encontró en la música su pasión y que llegó al cariño del público, que es lo más alto que alguien puede llegar en esos menesteres. Todo México supo de su existencia de alguna manera en las pedas, en los bailes, bautizos, 15 años, bodas, en las banqueteras, en los burdeles y en donde el mexicano se haya puesto una buena guarapeta. No obstante, los que no lo ubican por su música seguramente se enteraron de lo que sucedió en la noche de su último concierto allá en Reynosa, porque ese trágico evento fue nota nacional y fue cubierto tanto en los medios del espectáculo como en los principales periódicos del país. Algo que es muy interesante y de lo que muy pocos se han dado cuenta es que existe muy poca información sobre su infancia, de su juventud y de su persona en general. Lo único que se puede encontrar en su biografía son algunas fechas, lugares y eventos importantes de su vida. Pero esa es información generalizada. Incluso las páginas que ofrecen semblanzas en inglés sobre su persona son una mera traducción de la información que existe en los primeros filtros de Google. Sin embargo, existen datos que son claves para entender su vida, la pasión que llegó a desarrollar por la música y la forma en la que se fue abriendo paso en la escena nacional. Un dato interesante con respecto a su origen es el haber seguido los pasos de su padre, quien después de trabajar como guarachero, vendedor de muebles y abonero, pasó a ser un músico importante para el género de la banda. Everardo Elizalde dio el salto de un concurso de canto local a tocar en distintas ciudades del país. Llegó a tener presencia en la Radio Nacional y vale la pena resaltar que apareció en 2 películas del Indio Fernández. Lamentablemente, tuvo un aparatoso accidente automovilístico en 1962 y ya no la libró. Valentín fue el segundo de 6 hermanos y tan solo contaba con 13 años de edad cuando perdió a su padre y a su ídolo. A alguien que admiraba por su forma de cantar y de quien heredó la pasión por la música. Porque si algo tienen en común las semblanzas sobre su vida es que han señalado la trayectoria musical de Everardo Elizalde y la influencia que tuvo en su hijo.
Sin embargo, esa pérdida repentina fue algo que lo marcó para toda la vida, porque aprendió a vivir con la ausencia que alguien cercano deja cuando se ha ido de este mundo. El Gallo de Oro creció en un hogar donde la música era la herramienta con la que el padre llevaba el pan a la casa. Fue para Valentín una gran pasión y referente que un simple acompañamiento. Por lo anterior, es probable que Valentín Elizalde haya tenido desde pequeño el sueño de convertirse en cantante y emular los pasos de su padre. Es por eso que, a pesar de haber realizado sus estudios, incluso de haberse titulado como abogado por la Universidad de Sonora, el Gallo de Oro intentó trascender en la música, sin haberle hecho mucho caso a su formación académica. Otro dato interesante que es fácil de encontrar es que en algún momento de su vida se dedicó a vender cassettes en los palenques. Si alguien de acá no tiene idea de qué es un cassette, bastará plantear que es como el bisabuelo del Spotify, abuelo de las memorias MP3 y padre de los CDs. Este dato es importante porque revela que, además de la pasión por la música, al Gallo de Oro le gustaba y le llamaba la atención ese ambiente que en su momento sería su tumba. Antes de consagrarse como el ídolo de la música de banda, Valentín Elizalde formó parte de otras bandas como fueron la banda Hermanos Morales, con La Triguera de la Ciudad de Obregón, y la banda Cozalá, hasta que formó la banda Guasave junto a su primo, el Tano Elizalde. A sus 19 años grabó su primer disco, Amor que Muere, para el sello Acuario, propiedad de Pedro Rivera. Ese mismo disco fue relanzado en 2007 por Universal como un homenaje póstumo. Una de las decisiones más importantes de su carrera fue haber corrido con la suerte de tocar frente al representante de los Tigres del Norte, quien lo fichó para Universal, empresa con la que firmó exclusividad y lo catapultó al estrellato. Pero antes tuvo que arreglarse con Rivera, quien no tuvo problemas en dejarlo ir, porque en el arranque de su carrera no le veía mucho futuro. Es por eso que esta parte del video se ha titulado El Trovador de Lampa, pues la figura del trovador en estos tiempos está muy desgastada y a cualquier pelado con guitarra se le llama de esa forma, como a Nicho Hinojosa o a Fernando Delgadillo. Pero en la antigüedad, los juglares y los trovadores eran los encargados de regar las noticias sobre las cruzadas, los enfrentamientos entre los distintos reinos y otras noticias de la corte. Por lo anterior, se propone que Valentín Elizalde fue el trovador de Lampa, porque a través de sus canciones dio a conocer el estilo de vida de la organización de Sinaloa, su modus operandi, y además le dio reflectores a algunos de sus miembros más destacados. Amor que Muere trae algunas piezas que, más que simples canciones, parecen una nota descriptiva del día a día de ese muy peculiar mundo. La canción de Carga Blanca es una breve descripción de lo que puede pasar en una noche de mover el talco para bebés marca Johnson, esos que huelen bonito. Y la forma en la que un grupo puede entregar una carga, pero tras el negocio cualquier cosa puede pasar, como un enfrentamiento donde truenan los cohetes o, en su defecto, una masacre. Otra canción que seguramente fue uno de los temas favoritos de muchos personajes de esa industria fue El Carro Bomba, que narra un ajuste de cuentas que tiene como sede una fiesta de 15 años en Guadalajara. Un año más tarde salió a la venta su disco Regresan los Mafiosos, que en su interior tenía algunas canciones con letras dedicadas al amor, a la mujer, incluso hasta la Virgen. Sin embargo, en este disco se nota mucho más la presencia de las rolas dedicadas a los jefes. Por ejemplo, en Corrido del Primo se le hace un homenaje a un vato muy querido, que se portaba banda con el pueblo, tiraba paro a quien se lo pidiera mientras eludía la justicia gringa que pedía recompensa por su paradero. En la canción Regresan los Mafiosos se planteó la cruel realidad de lo que pasaba en las calles de Culiacán en los últimos años del siglo XX. La rola de Juan Luévano Sarmiento retrata la terrible historia de un capo a quien le robaron la merca, pero su organización pensó que todo había sido un autoatentado, y el cómo tuvo que huir mientras los federales disfrutaban del cargamento robado. Otro tema que se relaciona con este tipo de corridos es el de Cirilo Flores Quesada, quien era un piloto aviador que ultimaron a la brava por algo que no debía. Por lo que respecta a Pedido Original, se puede plantear que es un himno a la actividad de la merca, de preparar, probar producto y salir a la aventura nocturna. Y el último de los temas calientes de este disco es el Teniente Lucas, donde se relata la historia de un tipo que trabajó para el gobierno y luego cambió de bando, que era un trabajador fiel y cercano del Güero, pero que tuvo un desenlace complicado.
En el año 2000 lanzó al mercado su disco Traición Federal, que fue el material que lo catapultó de ser un tipo aclamado en el norte del país a ser reconocido en todo México y algunas otras partes del continente americano. Sin duda alguna, la canción que lo mandó al estrellato fue Ebrio de Amor. Sin embargo, Traición Federal es un disco que resaltó por continuar con las odas a la organización. En la canción La Lobo Blindada se narra la historia de una camioneta blindada cargada y que fue denunciada, pero que a pesar de haber recibido cuetazos, la camioneta salió airosa, como si nada. Otro tema que retrata el día a día de esas organizaciones es Nuestro Jale, que describe a la perfección de lo que se trata esta actividad: trasladar el material de un punto a otro y regresar con la camioneta forrada de billullo. Pero no todos sus capocorridos fueron odas a estos señores ni descripciones de las entregas del producto. Por ejemplo, en la canción El Mensaje se narra cómo se llegaban a comunicar de forma discreta y arriesgada para avisar de una organización a otra que la merca no se movería para no poner en riesgo al negocio. Pero uno de los temas más épicos del disco es la canción que le dio nombre, En Traición Federal. Se describe cómo un grupo de policías federales que estaban coludidos con el mal cambiaron de bando, la forma en la que quemaron las siembras y profanaron sus propiedades. Lo más interesante de esta canción fue la forma en la que se expone cómo las autoridades de este país estaban coludidas en esos negocios, que a la fecha siguen dando de qué hablar. En 2001 apareció 17 éxitos en honor a mi padre, un disco que contiene más temas amorosos, baladas norteñas, incluso un homenaje al Gallo de Oro, pero que continúa alimentando la tradición del capocorrido. En la canción Ayer bajé la sierra se plantea la vida de alguien que permanece escondido en la sierra, prófugo, que al bajar del monte se ve sorprendido por elementos del ejército o la marina. En esta canción se muestra una figura un poco más humana de estas organizaciones que, a pesar de estar huyendo de la ley, escondiéndose del gobierno, no resisten la distancia con el ser amado. Otro tema que aparece en este disco es el compa Chuy, que hace homenaje a un tipo que es mostrado como la pura bandota, alguien muy querido en Sinaloa, que pasa el producto para distintos puntos en los Estados Unidos y que era tan buen pedo, tan querido y admirado, que según el Gallo de Oro hasta se ganó un corrido. Pero una de las canciones más importantes, que no tendrá en YouTube o en Spotify las mismas repeticiones que Vete Ya, Ebrio de Amor o Cómo me duele, es precisamente la oda al escape de Joaquín Archibaldo de Puente Grande. Esta canción habla de cómo se les peló mientras tenía comprado y estaba coludido con todo el lugar. Incluso la canción relata que el director de Puente Grande tardó más de 3 horas en notificar sobre esta fuga. Y se plantea que no se sabe si fue así, porque nadie sabía qué había pasado o porque estaba dándole tiempo a este personaje de subir a su avión. En 2002, Valentín Elizalde es descubierto por Universal Music, firma con la disquera un contrato de exclusividad y se nota cómo en el disco pesan más los temas de romance, las baladas gruperas, y a pesar de que se sigue tratando el tema de la organización en los corridos, retratar este tipo de vida o de jale ya no era la prioridad, a pesar de que solo 2 canciones continúan con este tema. Los temas más importantes de este disco son Y se parece a ti, Mi amante y Vete con él. En 2003 salió al mercado el disco Mi Satisfacción, segunda producción del Gallo de Oro para Universal, con lo que alcanzó increíbles ventas y su fama se acrecentó inesperadamente. De este álbum destacaron los temas Vete Ya, que se convirtió en su himno oficial, La Papa y Vuelve Cariñito. Los 3 contaron con video. Un tema que se destaca y que no se había tocado con tanta crudeza y sentimiento es la canción Sobre la tumba de mi padre, que es un desahogo, un lamento genuino y sincero de alguien que no puede superar ni afrontar un duelo tras la pérdida de su padre, de su ídolo y modelo a seguir. En ese mismo año sale otro disco titulado Corridos entre amigos, y la portada es algo de lo que se tiene que hablar, ya que Valentín Elizalde aparece vestido como federal, como soldado, como jefe y como policía judicial. Este disco es una extensión de todo el material que había tocado sobre este mundo a lo largo de su trayectoria. Ahí continúa con la descripción de esta actividad, los homenajes a la organización de Sinaloa y hasta pareciera que es un disco por encargo. En 2004 aparece Volveré a amar, del cual destacaron El Venadito, La Más Deseada, La Banda Borracha y Volveré a amar. Todos los temas contaron con video. El video del tema del Venadito fue filmado en blanco y negro a modo de película antigua, haciendo homenaje a la época dorada del cine mexicano. Ese material tuvo un público mucho más general y por ende una mejor recepción.
porque el tema del mundo de Lampa no predominó en esta ocasión. Uno de los discos en donde se puede apreciar su evolución como autor, una madurez intelectual y creativa, es el disco titulado Soy Así, en el que una vez más los corridos fueron desplazados por temas donde el Gallo de Oro se cuestiona sobre situaciones mucho más personales y hasta cierto punto filosóficas. Pero uno de los temas más interesantes, no solo en este disco sino en toda su trayectoria, es Quiero charlar con la muerte, en donde se establece un diálogo consigo mismo sobre su vida, sus logros materiales, amorosos y hasta cierto punto donde el cantante se plantea que quiere hablar con la huesuda mucho antes de que ella acabe con él. Como si el Gallo de Oro presintiera, supiera o ya se hubiera dado cuenta que el mundo que habitaba no era del todo seguro o que al menos ya se la habían cantado. En 2006, Valentín Elizalde ofreció su última entrega con su disco Vencedor, un disco que trae 3 de sus más grandes éxitos que son Te quiero así, Cómo me duele y A mis enemigos. En este disco se retomaron los corridos de la organización, del vicio, de las traiciones y de la vida en la que un día se vive como rey y al otro como mendigo o en su defecto se termina fugazmente con la vida. El 24 de noviembre del 2006, el Gallo de Oro tiene una cita con su fanaticada en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas. Todo el mundo sabe que esa fue la última noche que pisó un escenario. Una ráfaga de más de 70 cohetes barrieron la camioneta en la que mandaron al inframundo Valentín. Por todos lados corrían ríos escarlatas que dejaban el cuerpo inerte y con la cara chueca de la impresión de las ráfagas. Al final, este se encontró recostado en el asiento de atrás, frío como un hielo. Su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reinaldo Ballesteros, corrieron la misma suerte. Sorpresivamente, su primo, el Tano Elizalde, salió ileso. Muchas teorías incitaban a que uno de los responsables había sido precisamente el Tano quien lo habría traicionado, pero eso hasta ahora indica más oscuridad que claridad en todas esas teorías. Luego de esos oscuros hechos, lograron relacionar a 2 personajes que están pagando todo lo ocurrido. Uno de ellos es Raúl Hernández Barrón, conocido como el Flander, quien fue por 6 años soldado de infantería. El segundo, Jaime González Durán, conocido como el Homer, quien estuviera en las filas del Ejército y la Fuerza Aérea. Ambos desertarían del ejército en 1999. Luego de lo que pasó con el Gallo de Oro, curiosamente personajes relacionados a su familia terminaron así como él, como el caso de Carlos Ocaranza, mejor conocido como el Loco Elizalde, que en 2009 en Guadalajara terminó teniendo altar del Día de Muertos. Lo mismo pasó en 2008 con Jorge Elías Rincón, quien era hermano de Azucena Rincón, quien tuvo una hija con el Gallo. En 2011, Hugo Ivich, quien era compadre de Valentín y también representante, chupó faros en Sonora. En 2016, Blanca Vianey Durán, quien era viuda de Valentín, terminó por alcanzarlo a la otra dimensión en Ciudad Obregón, Sonora. Existen algunas teorías que intentan explicar las causas, motivos y la forma en la que un grupo interceptó a la Suburban, que lo llevaría del concierto al hotel. Los medios de comunicación hicieron mucho borlote sobre el asunto. Mucha gente quedó impactada por las imágenes que dejó este hecho. Pero este tipo de ajuste de cuentas son algo que se empezó a generar con la entrada y desmanes que hicieron los gobiernos de ese entonces en el país. Evidentemente, hubo medios que quisieron limpiar la imagen del Gallo de Oro y alejar los sucesos de tintes oscuros y cargarlo un poco más con la imagen del macho alfa lomo plateado que las puede todas. Esta versión proponía que el ajuste de cuentas fue derivado de una supuesta relación entre el Gallo de Oro y una mujer de un personaje del mal muy importante. Esta versión carece mucho de fundamentos, no se ha ofrecido ninguna prueba o pistas que puedan alimentar esta línea de investigación. Además, es difícil pensar que Valentín Elizalde mantuviera una relación con la Nachita de un pez gordo, porque esas mujeres suelen estar bien custodiadas. Es difícil que salgan sin protección y algo que al Gallo de Oro le sobraba eran las fans, quienes se formaban por horas para tomarse una foto o robarle un beso. Otra versión, con un poco de mayor credibilidad, es la que plantea que fue interceptado después de su concierto porque se negó a dar uno privado. El Gallo de Oro había dicho que no, porque terminaba muy cansado por atender a sus fans como lo merecían.
Mucha gente desconoce que Valentín casi siempre se quedaba firmando autógrafos y tomándose algunas selfies hasta una hora después de concluir su presentación. Esta versión ha sido tomada a la ligera. Sin embargo, en estos meses se ha dado a conocer que el gobierno gringo andaba cazando a los chapitos porque le dieron en la torre a un cantante que se negó a tocar en la boda de uno de ellos. No se tiene que olvidar que en el mundo de Lampa no existen otras reglas más que las suyas. Los capos pueden terminar con una persona sin motivo alguno y por eso que esta versión no es tan descabellada. Para una de las organizaciones en Tamaulipas, la canción A Mis Enemigos era mucho más que un insulto y una provocación. No hay que olvidar que esa canción se difundió con un video en donde aparecía Joaquín Archibaldo, además de que varios líderes de La Última Letra aparecían en la derrota. Este video no fue subido a la cuenta oficial de Valentín, pero no necesitó salir de su canal de YouTube para que fuera un insulto a esa organización. La versión que más se acerca a la verdad es la que vincula a la canción A Mis Enemigos con el atentado y a todo el contexto de una guerra que se libraba en esos momentos. Se dice que los de la letra le advirtieron que no podía tocarla en su territorio, cosa que le valió corneta y no solo la interpretó, sino que fue la rola que abrió su concierto. Cuando el Gallo de Oro solía abrir sus conciertos con la canción dedicada a la Virgencita o al sinaloense. Es muy importante destacar que en los conciertos de Valentín no podían faltar sus capocorridos. Lo anterior no es algo meramente anecdótico, porque el Gallo de Oro era el trovador de Sinaloa. Algunas de sus letras relatan cómo sus hombres le tumbaron algunos negocios a los hermanos de Tijuana o eran odas y apologías a los miembros pesados de la organización. Lamentablemente no se conoce el setlist de ese último concierto, pero de lo que no hay pruebas pero tampoco dudas es que el hecho de que Valentín Elizalde fuera a la tierra de La Última Letra a cantar sus corridos, esa acción se tomó como una agresión, un insulto a la organización rival, dejando en claro que esas organizaciones, bajo advertencia, no hay engaño. El Gallo de Oro cometió la osadía de ignorar las condiciones que ellos le plantearon en pleno territorio. Si lo único que se le había pedido era que no tocara A Mis Enemigos, ya era un ganar para el Gallo de Oro. Esa noche podría tocar todo lo que quisiera salvo una canción. Todas las piezas que compuso para el AMPA sinaloense podrían retumbar en aquel palenque, y eso podría ser considerado como un éxito en todos los sentidos. No hay que olvidar que uno de sus capocorridos más recordados es el que narra el escape de Joaquín Archibaldo en 2001. Es por eso que no es descabellado plantear que entre el Chapo y Valentín existía un estrecho vínculo, una buena relación y hasta una posible amistad. A Mis Enemigos es una canción muy simple, hasta pareciera el mal copeo de un güey que se pone de necio en la peda. Pero el fondo de su contenido es una clara agresión y afrenta a quienes hablan a las espaldas, a quienes no tienen la osadía de encarar y a todo aquel que envidia lo que ha generado el interlocutor del corrido. El cierre de la canción es una oda a Sinaloa, a Navojoa y Guasave. La canción termina señalando que se continuará limpiando el camino al mismo tiempo que se abrirán los brazos a los amigos. Existen dos interpretaciones de esta canción. La más inocente propone que es un himno a la carrera del Gallo de Oro, que es prácticamente una oda a su carrera y filosofía de vida. Pero quien sea realmente fan de Hueso Colorado de su trayectoria, conoce a fondo sus letras y sabe perfectamente que esta canción es una carta del Chapo bajo la voz del Gallo de Oro. Valentín Elizalde fue a Reynosa jugándole a Don Riatas. No respetó la petición porque pensó que la organización de los Guzmán podría brindarle protección y seguridad que no tuvo, porque el brazo del AMPA sinaloense no era tan amplio ni tan poderoso como para cuidar que su trovador fuera muy lejos de sus territorios. En el video de la canción Vete Ya, colgado en YouTube, aparece un comentario de Josué Ángeles que dice lo siguiente: no a todos los mexicanos nos gusta la música de banda, pero hay canciones de banda que todos los mexicanos no sabemos. Van en nuestra sangre mexicana como esta joyita. El legado del Gallo de Oro es un éxito sin precedentes debido a que hasta la fecha sus fans dejan comentarios en sus videos, postean sus canciones en sus perfiles en las redes sociales. La música de Valentín Elizalde suele escucharse en los estéreos de los coches y transporte público que transitan por las calles mexicanas. Un suceso muy extraño es el que ocurre en los comentarios de sus videos en YouTube, donde la gente le sigue mostrando su respeto, admiración y cariño.
En la canción Cuando yo me muera, los usuarios se han volcado a dejar sus respetos. Incluso la gente que no sigue este género musical le ha dejado comentarios que reflejan la importancia del Gallo de Oro. Por ejemplo, el usuario que se autonombra XD le puso: no soy fan de la música de banda, pero este güey se la rifaba. La neta, mis respetos. Fanny FF le escribió: no se murió, fue a enseñarles a las estrellas a brillar. El anterior par de comentarios se unen a los cientos que lamentaban su pérdida, que reconocen su grandeza, que reconocen el carácter y el valor que tuvo al recorrer el norte del país con todos los temas que tocaba en sus canciones. Para medir el alcance, la influencia y la aceptación que tuvieron sus canciones, basta con hacer una búsqueda express en YouTube e Internet. Los números que tienen sus canciones más reproducidas son claros indicadores de que el público mexicano lo idolatró por sus baladas como Vete Ya, que en YouTube tiene más de 123 millones de reproducciones y en Spotify se ha reproducido casi 147 millones de ocasiones. Te quiero así cuenta con 96 millones en una plataforma, mientras que la otra está a punto de llegar a los 100 millones. En tercer lugar viene su único corrido a Lampa, que se ha metido en su top 5 de canciones más escuchadas. Este himno al Chapo tiene varias versiones en YouTube y juntándolas, todas se podrían alcanzar unos 50 millones de reproducciones. Mientras que en Spotify está a punto de llegar a las 76 millones de reproducciones. Valentín Elizalde ha sido más escuchado en las plataformas musicales que personalidades como Vicente Fernández, Pedro Infante, Joan Sebastián, La Arrolladora o hasta la mismísima Panda El Recodo. Como anteriormente lo señalamos, con su paso al más allá, el Gallo de Oro pasó de ídolo a leyenda musical. Sin embargo, tanta fama es un arma de doble filo, debido a que, así como se ameniza una fiesta o se le llora a la ex, millones de niños y jóvenes escuchan sus corridos imaginando malamente que el mundo de las organizaciones es una actividad llena de aventuras, mujeres, misterios, adrenalina y dinero. Muchos fans de Valentín Elizalde mencionan que les gusta su música y que no ponen atención a las letras de sus corridos, que es como los que escuchan música en inglés, sin entender el idioma, que les gusta el sonido de sus instrumentos, el ritmo de sus canciones y el tono de su voz. Pero mientras sean peras o sean manzanas, la gente que sigue escuchando sus corridos, el mensaje sobre este tipo de vida en lo hipotético no deberían de estar al alcance de los jóvenes y de los niños, porque si esta generación ya está mal en cuestiones de cultura y educación, es sencillo que este tipo de material los confunda. Les muestre un panorama que puede ser cierto, porque esos mundillos de lo ilícito puede ser una fuente infinita de dinero, pero también de traición y de jugarse la vida de forma cotidiana y permanente. Con el paso del tiempo, los chapocorridos se han quedado en un pequeño sector de sus fans. Sin embargo, su material romántico, sus canciones para bailar y echar fiestas son el legado más brillante que ha dejado tras su partida. Es lamentable que la música con la que se fue abriendo paso, la que fue los cimientos de su trayectoria, fue la misma que lo puso en el centro de un atentado y que lo mandó al averno para siempre. Es por eso que yo te pregunto, ¿con qué imagen del Gallo de Oro te has quedado tras 16 años de su partida? Y sobre todo, ¿cuál crees que sea la verdad detrás del atentado que lo mandó al más allá? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.